Ok, vamos a empezar. Entramos a esta página, dijimos, y buscamos la de Facebook, el icono de Facebook, Facebook y el de Instagram. Y puede ser sencillo, ¿verdad? Solo que, por ejemplo, si escojo algo que sí tiene que tomar en cuenta en la página es que si usted los iconos los coloca redondos, lo ideal es que todos sean redondos, circulares. Si son cuadrados, lo ideal es que todos sean cuadrados. Y si solo es la presentación del icono sin relleno más la letra, así como lo son las redes sociales, entonces lo ideal es que todos sean iguales para mantener un estándar, ¿verdad? Entonces, ahí usted escoja, ¿verdad? Podemos escoger cuadrados o redondos, si gusta. Voy a escoger el del color cuadrado. Ahora, ¿qué tamaño quiero el icono? Me avisa cuando he escogido la imagen. Vamos a ver que todos me avisan. No falta el compañero. Me detuve acá porque usted a través de estos botones puede escoger el tamaño de la imagen. Si no, la imagen que va a descargar va a ser muy grande y como lo que queremos son iconos. Desplegamos acá donde dice 512, hay una PNG y dice a la par 512 en pequeño. Desplegamos la lista y ahí escogemos el tamaño. Como es un icono, anda entre 64 y 32. Son pequeñitos. Vamos a escoger el de 32 píxeles. Le damos clic al de 32 y cuando le da clic le va a aparecer este botón. Pero más abajo le aparece descargar gratis. ¿Ya? Se le da clic a descargar gratis. Cuando usted selecciona el tamaño, le aparece eso. Descargar gratis y ya se descargó. ¿Ya? Ahí ya está la primera descarga. En este caso ya las descargas, dependiendo de la versión del navegador que tengamos, acuérdense como el navegador se va actualizando, ¿verdad? Ya no caen abajo, sino que ahora tienen una flechita donde me indican las descargas. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Ahora cerramos acá, aparece una X blanca y buscamos el siguiente icono, que sería el de Instagram. ¿Ya? Instagram. Si les aparece una ventana, así como a mí, al momento de darle buscar, pues solo la cierran, ¿verdad? Solo la cierran. Si les aparece una ventana, si no, pues ahí está. Vale. ¿Ya les apareció los iconos de Instagram pequeños, así como estos? ¿Me avisa? Repito, si les aparece una ventana, solo la cierran. A selecciones según la forma que usted escogió. Como yo seleccioné semicuadrado, ¿verdad? Porque son como esquinas redondeadas, y hace lo mismo. Mismo procedimiento, tamaño de 32 nuevamente y descarga gratis. Como solo dos vamos a necesitar. Y ahí está. Ya tenemos el de Instagram y ya tenemos el de Facebook. ¿Ya? Ahora se va al explorador de Windows o explorador de archivos, que es la carpeta abajo, ¿verdad? Aparece folder y busca en descarga sus dos imágenes. ¿Ya? Ahí está. Nos vamos a descargas. Y ahí están las dos imágenes. La de Facebook y la de Instagram. La selecciona las dos. Y una sola vez. Selección múltiple con chip o con control, ¿verdad? Para seleccionar los dos al mismo tiempo. Instagram. No, Instagram. Okay.
Va a contar ese número. ¿Cuál es el método para contar? Control X. Control X o la dos de un solo. La dos. Con control seleccionando. Y lo duplico. Selecciones control y clic. Y lléveselas a la carpeta. ¿Dónde tiene usted? Control X, ¿verdad? En documentos, usted tiene la carpeta que se llama sitio web y su código lo busca en documentos, ¿verdad? Y entra y en la carpeta imágenes, ahí lo pega. Control V, ¿verdad? Ya tenemos los dos iconos que nos hacían falta. ¿Sí? Es todo. ¿Verdad? Cuestión de movimiento. Me avisa cuando los tenga. Recuerde buscar en documentos su carpeta llamada sitio web y su código. Entra, luego entra a la carpeta imágenes y ahí lo pega. ¿Ya? Esa página es buena para cuando usted necesita iconos. ¿Verdad? Sale más fácil. Hay iconos en blanco y negro, hay iconos en color, de todo tipo de redes sociales. Por ejemplo, usted quiere en su página poner WhatsApp, busca el icono de WhatsApp, ya sea que tenga color, ya sea que solo quiera los bordes, ya sea que lo quiera blanco y negro, y ahí está. Eso sí, ¿verdad? Que para poder descargar varias veces, porque ahorita solo fue 2 por cada usuario, sí hay que registrarse. Lo único que necesita es un correo electrónico, se registra con su correo y ya tiene una descarga continua, ¿verdad? Ok, entonces para poder empezar lo que vamos a trabajar el día de ahora, le voy a enseñar lo siguiente, ¿verdad? No sé si, bueno, ya estuvieron revisando Classroom. En Classroom, ¿verdad? Yo les coloqué desde la vez pasada, les dije, eh, buenos días. Desde la vez pasada, el lunes, les coloqué las presentaciones, ¿verdad? Y les dije, tenemos la presentación clase 1 y clase 2. Clase 2 era el ejercicio del día de ayer, ¿verdad? Y tenemos la clase 3. ¿Qué tiene que ver la clase 3, verdad? La clase 3 es lo que ya nosotros consideramos como ya parte del módulo. La primera clase solo es un repaso con la estructura, pero ya a partir de la tercera, pues ya tiene que ver más con lo que es el lenguaje que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Y el lenguaje se llama CSS, eso ya lo habíamos mencionado. Como es un lenguaje diferente, yo le comenté a usted también que en su portal estudiantil usted podía descargar en clases PDF los anexos, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Entonces, los anexos le van a servir para la estructura HTML y para las propiedades que se manejan en CSS. Porque en HTML se trabaja por medio de etiquetas. Y ahorita que vamos a ir conociendo CSS, nos vamos a dar cuenta que CSS trabaja por medio de reglas. Es el concepto que ellos manejan, el concepto de reglas. Y las reglas manejan algo que se llama propiedad. ¿Saben ustedes que esto no está alejado de lo que ustedes vieron en componente web? Ustedes en componente web, todos llevaron, ¿verdad? Componente web, vieron algo que se llamaba clase y objeto. Entonces, ustedes identificaron a un objeto con propiedades y eventos. Entonces, el objeto maneja propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades de un objeto? Sus características, su tamaño, su color, su forma, etc. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que los conceptos que usted vio sí se usan. Hasta ese que se llama polimorfismo, ¿verdad? Que es un nombre bien raro. Porque, ¿qué es polimorfismo? Sí, pero interrogación. Polimorfismo viene de diferentes formas. El concepto es
que yo puedo tener algo y lo puedo convertir o lo puedo hacer de diferentes formas. Ejemplo real, existe algo que se llama piel, ¿ya? Pero ¿será que su piel es la misma que la del cocodrilo? No, vean, es lisita. Entonces, ¿qué significa? El concepto piel, nosotros ya sabemos qué es, pero la piel puede tener diferentes formas. Entonces, lo mismo pasa con los objetos en HTML. En HTML usted tiene un botón y al botón usted lo puede dejar cuadrado, rectangular, redondo o semiredondo. Entonces usted le da diferente forma. ¿Con qué? Cambiándole las características. Entonces, ¿cuáles son las características de un objeto? Sus propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿qué maneja CSS? Maneja propiedades. ¿Se entiende? Entonces, para empezar, ¿verdad? A trabajar acá, conceptualmente tenemos ahí qué es CSS. ¿Ustedes ya habían escuchado de este lenguaje? Levanten la mano, ¿quiénes? Ok. Lo que no hay problema. Ya sabían de este lenguaje. Entonces, viene siendo el que ayuda al HTML a darle todo. En buenas palabras, HTML es el esqueleto y CSS es todo lo que va encima. ¿Ya? Entonces, como dice acá, es un lenguaje de programación que se usa para definir estilo. Y si hablamos de estilo, hablamos de el aspecto que va a tener el documento. Por ejemplo, ustedes en el tiempo que tienen han entrado en un montón de páginas web y ustedes han visto la diversidad de presentación que puede tener una página web. Hay unas que son demasiado extensas, que son sitios, ¿verdad? Y hay otros que son más simples, más sencillas, ¿verdad? Por ejemplo, las redes sociales, cuando usted las visita, usted accede a una página web. Entonces usted se da cuenta de todos los elementos que ellos manejan. Y si la red social se está manejando por medio de un navegador HTML, por medio de un navegador Google Chrome, ¿qué otro? Firefox, Mozilla, el mismo, el Safari, el Opera, el Edge. Entonces, ¿qué significa? Que esa página está hecha a base de HTML, porque los navegadores son intérpretes de HTML, ¿verdad? Entonces, prácticamente cualquier página a la que usted acceda, pues usted va a encontrar esos lenguajes. Hay otros que van acompañando a esos lenguajes que hacen que funcionen las cosas, ¿verdad? Pero ya eso es otro lenguaje, ¿sí? Vale, entonces, CSS es simplemente estilo y presentación. Vale. Ahora, un concepto que se le da a este lenguaje es que se le conoce como un estilo en cascada. Por eso, porque hay una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué CSS es una hoja de estilo en cascada? Para empezar, cuando usted empieza a trabajar, usted tiene una etiqueta. Yo le mencioné la vez pasada. Me voy a ir un poquito más abajo para poder comprender esto. Usted tiene etiquetas. Ejemplo, ahí tenemos un cuadrito. En el cuadro, usted puede definir, ¿verdad? Ahí se ven varias etiquetas y hay una de ellas, exclusivamente esta que yo estoy señalando acá, esta, tiene un atributo. ¿Cómo se llama ese atributo? Por si no se logra ver, el atributo se llama style. ¿Ya? ¿Qué significa estilo? El style es un atributo y también lo va a encontrar como, lo voy a hacer por aquí, como una etiqueta. ¿Ya? 62, ahí está. Senta, pleca, style y 62. Así. Lo va a encontrar como atributo,
sería de esta manera, así, ¿ya? Y como etiqueta, de las dos maneras. Cuando está así, eso significa que eso que yo acabo de poner ahí en la primera línea va en la etiqueta. Y la segunda significa que es una etiqueta propia, ¿ya? Quiere decir que tenemos dos formas hasta el momento de aplicar el estilo, por atributo y por etiqueta. Esa es la segunda forma. Vale. La tercera forma, voy a hacer un poquito más abajo, es un archivo externo. Sí, un archivo externo. ¿Ya? ¿Y cómo se vincula ese archivo externo? Yo lo dije el día lunes. La etiqueta se llama, ¿alguien se acuerda? No, la A es para vínculos, pero ya para enlazar un archivo CSS, la etiqueta se llama link. ¿Ya? Se llama link. Lo voy a acercar un poquito. Y tiene un atributo que se llama href, o sea que entre la etiqueta A y la etiqueta link manejan los mismos atributos, ¿ya se dio cuenta? Igual, y usted viene y le coloca entre comillas el archivo CSS. Si en este caso su archivo CSS está en una carpeta, que es lo más ideal, entonces usted hace referencia a la carpeta. Por ejemplo, digamos que yo tengo una carpeta que se llama estilos. Pleca y luego va el archivo. Digamos que el archivo que yo creé se llama, ¿qué? Se llama mi estilo, ¿vale? Vamos a poner diferente. Punto CSS, que CSS es el formato del archivo también. CSS es un lenguaje y CSS es el formato del archivo. Vale, pero hasta aquí todavía yo no he enlazado. O sea, sí he hecho algo, ¿verdad? Porque ya se relacionó el archivo externo, pero el CSS es una escritura, ¿verdad? Como texto, literal. Entonces, para que este archivo sea identificado como hoja de estilo, él necesita de un atributo que se llama rel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en rel usted le dice que eso es una hoja de estilo. ¿Y cómo se le dice de esa manera? Se le dice con el valor style shift. Ahí está. Style shift. Y aquí termina la etiqueta. Aquí. ¿Ya? Entonces, tiene las tres formas. El primero es como atributo. El segundo es como etiqueta. Y el tercero es como un archivo externo. Vale. Si lo pusieran en la etiqueta, para que no les quede solo eso, ¿cómo sería el ejemplo? Sería la etiqueta P, así como lo tenemos en la imagen. Viene usted, agrega el atributo, le pone igual comillas, cerramos la etiqueta, ¿ya? Y en medio de las comillas, usted manejaría las propiedades que llevaría esa etiqueta, ¿ya? Aquí, por etiqueta propia, manejaría el estilo aquí, en medio. Aquí iría el estilo. Ahí irían todas las reglas que necesita para poder darle a un objeto su presentación, sus propiedades. ¿Ya? Y la última es a través de un link. Quiere decir que vamos a crear un archivo aparte en donde en ese archivo se va a definir todas las reglas con sus propiedades. ¿Se entiende? ¿Cuál de ellas es totalmente diferente? La primera.
Porque en la primera yo no le mencioné reglas, solo le dije propiedades. ¿Ya? Porque aquí no se puede definir una regla. ¿Por qué? Ya vamos a ver ese concepto también. Porque la regla me hace referencia a un objeto y en el atributo ya estoy en el objeto. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es asignarle las propiedades que yo quiero modificar. ¿Se entiende? Ya en la segunda, como es por etiqueta, entonces ahí no tengo nada, no sé a quién. Por lo tanto, sí necesito saber a quién y luego definir sus propiedades. Y la tercera ya no se diga, porque ya es un archivo externo. Voy a hacer exactamente lo mismo que en la segunda. Definir a quién y luego sus propiedades. ¿Se entiende la diferencia de la primera con las últimas dos? Si alguien se confundió, dígame, porque es normal. ¿Preguntas? Dígame. Ok. ¿Con la? Entre la primera y la segunda. Va, ok. Si usted se fija, esta es una etiqueta P. Esa etiqueta P nosotros agregamos en medio de ella cualquier contenido. Ejemplo, el texto. Entonces, usted ya está en el objeto. El objeto es la etiqueta P. Entonces, usted aquí va a agregar, digamos que quiere cambiarle el color, entonces va a agregar una propiedad para cambiar el color. Pero como ya está en el objeto, ya no necesita decirle a quién. Es como que usted mismo diga, yo me estoy poniendo una camisa blanca cuando ya tiene la camisa blanca. O sea, ya no necesita decirle usted mismo que se ponga la camisa blanca porque ya sabe que es usted que se va a poner la camisa blanca. Y básicamente estamos utilizando únicamente lo que corresponde a la P. Así es. No, esto era, por ejemplo, nada más. Digamos, este es el atributo. Este es el atributo, este atributo venimos y lo llevamos aquí. O sea que al final, ese que yo tengo sombreado es lo que colocamos en cada etiqueta si queremos que vaya en la etiqueta. ¿Verdad? Es eso mismo, lo que pasa es que lo había puesto, perdón, afuera. Y ya por eso les dije, les voy a hacer un ejemplo para que vean dónde queda. Entonces queda ahí, como atributo de la etiqueta. ¿Se entendió? ¿Sí? Vale, entonces aquí usted le pone el color de qué quiere que lleve la letra, si quiere que lleve un tamaño diferente, entonces ahí le va colocando. Vale. Y el segundo, si es por etiqueta. Como es por etiqueta, aquí en medio de las etiquetas, yo sí le tengo que decir a quién. Porque style es la etiqueta para estilos. Entonces, yo no sé a quién voy a modificar. Entonces, le tengo que decir a la etiqueta P, por ejemplo, o a la etiqueta IMG, o a un objeto que tiene el nombre de foto. Entonces, aquí yo voy a trabajar con una regla. Ya vamos a ver lo de la regla. La regla es que yo tengo que decirle quién va a ser el modificado y qué propiedades le voy a asignar. Cualquiera de los dos, así es. Si es un estilo bastante amplio lo que le va a colocar a un objeto, la recomendación sí sería el segundo o el tercero. Pero si es una modificación pequeña, con el primero, suficiente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el segundo es igual que el tercero. Se trabaja para decirle a quién y qué. Usted le diga a la compañera, usted de afuera. ¿Ya? Así es. Vale, entonces, para ver esa parte, me voy a ir un poquito más. No sé si ya colocaron un ejemplo. Aquí le vamos a colocar, así como le puse el primero, por atributo. Este es por atributo. Y este es por etiqueta. Y el último, archivo externo. ¿Ya? Ahí está. Aquí iría la
lo que nosotros llamamos la regla. Es una regla, así se le llama a cada sección que se hace para un objeto, se le llama regla. Cuando tengan bastante frío, me avisan. ¿Terminaron? ¿Sí? Alejo un poco y me regreso a la presentación. Solamente para terminar. Ok. ¿Por qué entonces se llama estilo en cascadas? Para empezar, porque todo lenguaje es leído, o sea, cuando la página web carga en el navegador, empieza a cargar todo el contenido, así como usted y yo, ¿verdad? Cuando hacemos una lectura, empezamos a leer de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces las lecturas son de arriba hacia abajo. Y se le llama cascada porque si usted tiene una regla para un objeto y más abajo tiene otra regla para ese mismo objeto, ¿cuál es la que se va a cumplir de las dos? La última, ¿cierto? Porque va de arriba hacia abajo, va a quedar la última regla. ¿Entiendes? Porque él va leyendo de arriba hacia abajo, por eso le llaman estilo en cascada. ¿Me agradita? Ahora también tiene, digamos, como importancia el estilo según donde usted lo aplique. Quiere decir, profe, que hay estilos más, hay de las tres formas que nos enseñó, hay uno más importante que el otro, sí. El de la etiqueta lo va a respetar, porque está cabal en el objeto. ¿Se entiende? ¿Y por qué lo va a respetar? Porque cuando usted coloca el link, lo primero que lee es el CSS y después vienen los objetos. Entonces, si él ve y encuentra que un objeto tiene un estilo, entonces ¿cuál va a dejar? El del objeto. ¿Se entiende? La configuración no va a estar abajo, la configuración está arriba. ¿Ya? Va, entonces, por esa razón lleva ese nombre, ¿verdad? Estilo en cascada. Va, para ir implementando un poco en lo que nosotros tenemos, ahí está, ¿verdad? También acá aparece el valor que se le coloca y lo que estábamos hablando.
Vamos a regresar a nuestro programa, ¿sí? Y vamos a decidir cómo vamos a trabajar. Como tenemos varios elementos y para que nos acostumbremos, vamos a trabajar con un archivo externo primero, ¿verdad? Para entender de atrás, vamos a ir de abajo hacia arriba, de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, después de la etiqueta que tenemos aquí donde dice sitio web, nos ubicamos, presionamos Enter y agregamos la etiqueta link, ¿verdad? href, dejamos por el momento en comillas y rel style ship, ¿verdad? Style ship, ahí está, ¿ya? Style ship y cerramos. ¿Por qué he dejado ahorita entre comillas de href vacío? Porque no tenemos el archivo, ni sabemos cómo lo vamos a crear, ni dónde. Ahí está. Style ship. ¿Ok? ¿La tienen? Vale. Entonces, aquí en sitio web, agreguemos una carpeta. Ahí dice New Folder. Y con el nombre de estilos. Sí, estilos. Esa es la carpeta. Le damos Enter. Me avisa. ¿Ya? Y encima de estilos, estilo. Encima de estilos, vamos a crear un nuevo archivo, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar ese archivo? Para que se le crea adentro, tiene que estar seleccionado estilos y luego le da clic al del archivo. Y le vamos a colocar, así como pusimos en el ejemplo, mi estilo.css. Y le damos enter. Mi estilo.css. No, entonces, perdón, estilo.
creó, se le tuvo que abrir directamente el archivo y se da cuenta que como es un estilo, le aparece un icono, ¿verdad? General, ¿verdad? Y le aparece el número 1. ¿Por qué? Porque acá no es así como en el HTML, porque ya existe un formato de etiqueta, sino que aquí uno va creando, ¿verdad? Y ahora, como yo le dije al inicio, nosotros necesitamos saber a quién le vamos a aplicar un formato diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos en el HTML diferentes objetos. Tiene un objeto que se llama header, tiene un objeto que se llama H1, H2, main, section, etc. Pero para tener una diferencia, necesito que regrese al index primero. Y como esto lo dejamos a media, ¿verdad? En el href le va a agregar dónde está la hoja de estilo. La hoja de estilo se encuentra en una carpeta llamada estilos, ¿verdad? Cuando usted empieza a digitar, ahí le aparece, si es una carpeta, le aparece un folder, ¿verdad? Ahí está, miren, estilos, fleca y ya le muestra lo que tiene adentro. Mi estilo.css. Ahí está. Control S para guardar siempre. Control S. Ahí lo tenemos. Ahora, solo levante la mano quien ya lo agregó para saber que ya estamos todos iguales. Ok. Ahora, le decía que todos tenemos etiquetas, pero nadie está identificado de una manera diferente. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En el header se ubica en la etiqueta de apertura, búscala por favor, se ubica después de la R, hace un espacio y le agregamos el atributo ID para que este tenga un identificador que se va a llamar encabezado. ¿Ya? Encabezado. Repito, se ubica después de la R de header, en la etiqueta de apertura, espacio y agrega el ID. ¿Verdad? Encabezado. ¿Ya? Ahora busquemos el main, que es la siguiente etiqueta, y igual nos ubicamos al final de la última letra, espacio, y le agregamos un ID que se va a llamar contenido, así como los ejemplos que ustedes mismos me dijeron de la estructura de una página web, ¿verdad? Encabezado, contenido, que es el cuerpo, y al final ya tenemos eso. Luego tenemos dos sections. El section 1 le vamos a agregar una clase, no un ID. Espacio, le vamos a decir class, después de la N, espacio, ¿verdad? Class, y le vamos a agregar lo siguiente, ¿verdad? Le vamos a agregar, por ejemplo, en español, ¿verdad? Sección, no, sección, no, sección. Secciones le vamos a poner, porque como es una clase puede tener a varios. Secciones, ahí está, secciones. Esta clase la vamos a repetir en el segundo section. Nos vamos un poquito más abajo y encontramos el segundo section, el de apertura, ¿verdad? No lo voy a poner en el de cierre. El de apertura, nos ubicamos después de la N, nuevamente la clase y secciones. ¿Ok? Y para finalizar, vamos a agregar en el footer el ID que se llame pie. Ya sabemos que es el pie de página. Pie. De esta manera, nosotros acabamos de agregar dos formas más de poder identificar el objeto. Ya teníamos una, que es por medio de etiquetas.
La segunda por medio de ID y la tercera por medio de clases. ¿Cómo se le llama eso en CSS? A cada nombre que yo le acabo de mencionar se le llama selector. O sea, usted está seleccionando algo. Regresemos al estilo. ¿Cómo podemos nosotros hacer referencia en mi estilo a los selectores que yo acabo de mencionar? Vamos a empezar de la etiqueta. Si es etiqueta, entonces yo necesito colocar nada más el nombre de la etiqueta. Ejemplo, una etiqueta que no va a tener mucho, por ejemplo, el body. El body, yo le puedo poner un color de fondo de una sola vez. Entonces, yo solo hago referencia al nombre como tal, no utilizo los paréntesis angulares. Entonces, este sería el a quién yo le voy a aplicar. Y ahora, ¿cómo le digo las propiedades? Voy a utilizar los corchetes. Bueno, en este caso serían las llaves. Así es. Al 123 y se abrirían las llaves. Al 123 se abren las llaves. Bueno, y en medio de ella irían todas aquellas propiedades que yo quisiera modificar. Hay algunas propiedades que son básicas, ¿verdad? Que ya las tienen los objetos y que yo las puedo cambiar, las puedo modificar. Bueno, pero este sería un primer selector. Este es el selector. ¿Cómo sería un segundo selector? Ubíquese al final de la llave, presione Enter 2 veces para dejar un espacio y el segundo selector sería por ID. Por ID yo utilizo el numeral. Ese es el selector ID, el numeral. Pero para saber, quién es el ID, le tengo que decir cómo se llama. Ejemplo, uno que acabamos de agregar se llama encabezado. ¿Ya? Encabezado. Encabezado. De igual forma, abrimos llaves al 123. Al 123. Ya tenemos el segundo selector. ¿Ok? Nos ubicamos al final de la última llave, presionamos Enter, vean, para que nos quede la estructura. Después de la última llave presionamos 2 Enter y vamos por el clase. ¿Cómo se asigna el de clase? Punto. Punto es el selector de la clase. Y luego va a qué clase nosotros nos hacemos, vamos a cambiar. Creamos una clase que se llama secciones. ¿Ya? Y lleva lo mismo. ¿Ok? Y ahí tenemos los 3 selectores. Etiqueta, ID y clase. A esto es lo que hace referencia a la tercera diapositiva, ¿verdad? Estos son los selectores básicos. O sea que hay otro. Y hay otro. Ahora, aquí sí voy a necesitar que usted tenga su anexo, porque se me hace más fácil estarle preguntando. Así usted se va también familiarizando con lo que yo voy diciendo. Entonces necesito que guarde cambios, control S. Acuérdense que hicimos cambios en los 2 archivos, ¿verdad? En estilo y en el index. En los 2 tiene que guardar cambios. Control S, control S. Vaya. Como le decía, necesito que tenga los anexos a la mano. A mí, en parte, le va a ayudar mucho a usted y para la clase también. Entonces, ahorita, en el tiempo que nos queda, necesito que descargue los anexos, ya sea en su teléfono
o ya sea en la compu, si anda a memoria, pues se me puede llevar. Y si se le hace más fácil solo imprimir esas 4 páginas, mucho que mejor, ¿verdad? Así las anda físicamente, ¿verdad? Porque solo son 4 paginitas, nada más, son las últimas 4. Ahora, ¿dónde voy a encontrar esos anexos? Usted se va a ir a su portal estudiantil, ¿verdad? Para que pueda descargarlos. Y si quiere referencia de lo que estamos hablando ahorita, de los selectores, en la presentación que está después, ahí está, vea, la sintaxis básica, que es lo que estamos haciendo ahorita. Selector, abrimos llave. Lo único que nos hace falta agregar en la regla son las propiedades y los valores. Pero para las propiedades yo necesito que usted descargue esos archivos. Bueno, el archivo realmente, porque no solo es uno. Así que se va al portal estudiantil, se lo va a hacer desde aquí. Va a poner, por ejemplo, cds.edu o puede poner portal CDS. Entra al portal estudiantil y ahí le va a pedir su código y su PIN. Si no se acuerda de su PIN, vamos. Su PIN se lo dan mensual, vea. Si tiene algún inconveniente me avisa, voy a ver si le puedo ayudar. Solo le voy a pasar asistencia en todo lo que usted descarga sus anexos. Hoy tenemos 6, ¿verdad? Catherine, sí. Carlos Alejandro, Maybelline, Jenny, es la que me dio permiso. Carlos Francisco, Javier Alejandro y Jacqueline. Está. Okay. Va, entonces entra por medio. ¿Quién me presta su código? Solo para enseñarles. Cualquiera, el primero que encuentre. No le voy a revisar sus notas. El de Catherine, vamos a ver. El código sí se puede. Y no anda el PIN. ¿Y por qué yo sí puedo? Porque yo sí puedo ingresar. No tengo su PIN. Nosotros los profesores tenemos un PIN estándar para todos los alumnos, para poderlos ayudar en algún momento. Vale, pero solo les voy a enseñar. Catherine, por ejemplo, aquí está, se va a ir donde dice, más abajito, complementos de clase, clase PDF, y si no me equivoco, aquí está. Se llama, aquí está el diplomado. Usted lo va a abrir y este sí lo tiene que guardarlo, ¿verdad? Pero para que se oriente, al final están los anexos. Ahí dice anexos y aquí está. Este es el de HTML, ahí están todas las etiquetas con sus propiedades específicas. Y aquí está el que vamos a usar ahorita, que es el del CSS en nivel 3. Y aquí está. Todas las propiedades que podemos utilizar. Entonces este solo le da clic, guardar como, en el caso de hacerlo de la compu. En el caso de hacerlo del teléfono, yo solo le aparece una opción que dice download, ¿verdad? Si no me equivoco. Lo puede guardar, lo vamos a guardar en descargas, guardar, y está. Ya, desde el teléfono, si lo puede hacer en el teléfono, ahí lo puede descargar, pero ya saben más o menos dónde está. Viene siendo casi el último. ¿Ya? No lo van a descargar, no, porque sí. No, este es el último. Pero lo tienen. Bueno, para la CS3. Ya se va a estar bueno. Ajá. El portal, ahí está la primera. Sí. A su código. Sí. Ese es su código.
así, porque de todo. Si lo hagan, no, pues, ya te para siempre. Sí, pero es como no, no, porque yo no puedo ver eso. Ay, no. Sí, está. Ese tiene que ver. No me voy a. Sí, eso no. Dice, ¿verdad? Y lo guardo en el detalle. Sí. Y estamos. Ahora solo los. ¿Qué verdad? Vale. Solamente ya para irnos. Ya ahora. Como le digo, estos últimos tres, lo voy a abrir desde aquí para verlo más grande. Está. Estos últimos dos que están al final son los que más vamos a usar ahorita porque vamos a trabajar bastante con las propiedades. Entonces, aquí le dicen mire, que hay varios selectores, ID, clase. El etiqueta no lo menciona porque es lógico, pero ya donde dice pseudo clase, pseudo elemento, atributo, ya estos ya no son básicos, son un poquito más avanzados. Pero lo que nosotros vamos a ver ahorita son los básicos, que es etiqueta, ID y clase. Son los primeros. El de etiqueta no lo muestra, pero los primeros dos que está acá, con eso van la etiqueta. Los otros los vamos a ir viendo después de a poco. Y luego están las propiedades. Por ejemplo, hay una propiedad backgrounds, la propiedad es form, la propiedad es elements, las propiedades están agrupadas según. ¿Por qué? Porque hay propiedades que tienen subpropiedades. Por ejemplo, backgrounds es la propiedad en general, pero tiene una subpropiedad color, image y otras opciones por ahí que más vamos a ir descubriendo en el camino para que se utilizan. Y así como hay propiedades que se repiten bastante, hay propiedades que raras veces se utilizan. Se puede ver un montón, ¿verdad? Pero así como hay etiquetas, un montón, también muchas veces no se utilizan ese montón de etiquetas, ¿verdad? Lo mismo pasa con las propiedades. Así que le dejo de su tarea es que siempre ande estas dos hojitas que son las últimas. Y las dos primeras pues tienen que ver con las etiquetas. Eso ya le sirve a usted a nivel personal para seguir repasando lo de HTML. Va a usted ponerse a hacer ahí etiquetas y ver para qué le sirve. Así que nos quedamos hasta aquí por este día, ¿verdad? Trate siempre de andar, repito, estas hojitas para sus clases. Y nos vemos el día de mañana.